Y ahora nosotros continuamos, como les había adelantado Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, nos visita primero para comentar lo que ya parece ser una tendencia confirmada en las encuestas. Juan, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Ayer Ipsos revela pues su último estudio, donde tiene al presidente Kuczynski en 43% de popularidad, algunos ministros 51% Ana María Romero. Curioso además porque Ana María Romero, no es ningún secreto, pues estuvo en la cuerda floja por la vinculación con Alejandro Toledo y evidentemente pues el huaico algún efecto positivo ha tenido, al menos político para el gobierno. Y otros ministros que no tienen una performance no tan buena, pero igual siempre subiendo. El ministro Zavala, incluso el premier también Ha subido. no ha subido. Pero evidentemente lo que se lleva la atención primero son las cifras de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo las observa? ¿Cómo observa este repunte y cómo... Lo más importante, cómo administrarlo, ¿no? Como muy bien ha señalado, esto ya confirma lo que decía Datum, que el incremento es de más de 10 puntos y es un reconocimiento de la población a la performance del gobierno en su conjunto, encabezados por el presidente de la República. Desde un primer instante, cuando sucedieron los desastres naturales, por indicaciones del presidente Kuczynski, se movilizó al gabinete y se tuvo el acierto de dividir el país en regiones o en territorios a cargo de ministros, para que de esa manera la ayuda logística pudiera fluir de manera más adecuada, con lo cual se ganó mucho en tiempo y se evitó la descentralización. Ahora, es meritorio el papel que han cumplido algunos ministros en especial, ¿no? Jorge Nieto, por ejemplo, al frente del Ministerio de Defensa, el mismo premier Zavala, pero en todo caso... A mí me ha llamado la atención lo de Jorge Nieto porque no es el que le va mejor en las encuestas, es el que de repente tenía mayor protagonismo. ¿Cómo la población procesa, ¿no?, estos papeles también muchas veces? Lo que sucede es que Jorge Nieto en términos de posicionamiento o en términos de expresión pública es reciente. Él habrá sido opinólogo, claro, pero políticamente hablando, recién esta es su primera experiencia como funcionario público, a diferencia de Zavala, que ya ha sido ministro, o de la misma ministra Romero, que ha sido 5 años ministro con Alejandro Toledo. Pero aquí hay algo interesante, porque efectivamente en la popularidad de Kuczynski, el trabajo de los ministros redunda en buena parte la popularidad de Kuczynski. Al presidente lo hemos visto viajando, por supuesto, pero sobre todo donde hemos visto movimiento y de repente, al menos desde la percepción pública, ¿no?, que se sale de una modorra, ¿no?, en la cual estaba en esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo varios ministros hackeados, ¿no? Y los ves en la cancha, los ves en la calle, los ves en las zonas difíciles, y esto a su vez redunda en la popularidad del presidente. O sea, eso, yo creo que esa relación es sana. La población percibe que los ministros pues efectivamente trabajan para el presidente de la República. Así es, pero por otro lado, mira, confirma lo que ya se sabía, que ese gabinete es tecnócrata. Y eso es positivo. Entonces, cuando tú me señalabas en la pregunta, ¿qué hay que hacer para mantener la tendencia? Incorporar el componente político, que es el déficit que tiene el ¿Cómo gabinete. se incorpora el componente Bueno, yo creo político? que los ministros, a partir de este repunte, son lo suficientemente inteligentes y tienen la dirección del presidente como para entender que colocar la agenda es fundamental. Que no te quiten la iniciativa. Polemizar también es necesario. Responder para que no se forme opinión en un sentido es importantísimo. Por ejemplo, el día de ayer ha salido el exministro Segura y el fujimorista, el economista fujimorista Elmer Cuba, a plantear una serie de cuestionamientos a la política económica del gobierno. Hoy o anoche mismo tiene que estar ya el Ministerio de Economía respondiendo para evitar que se forme opinión en ese sentido. No se pueden cometer los errores de antes, en los cuales salían una serie de protagonistas del gobierno anterior o fujimoristas a cuestionar las políticas del gobierno y dejaban la respuesta solamente en manos de los congresistas. Eso no es suficiente. Se requiere del Ejecutivo una estos posición buenos más números polémica. en las encuestas, de hecho, aparte no reflejan o no aparece mucho Alfredo Torne, que va a ser seguramente un personaje clave en las próximas semanas, porque previsiblemente el fujimorismo lo que va a reclamar ahora es por la política económica. Ya se sabe que el PBI o el crecimiento se va a reducir, ¿no?, como consecuencia del niño costero, y esto va a tener un impacto. Tendríamos que tener entonces un MEF más activo mediáticamente en las próximas semanas. Y también un Ministerio del Interior, que ya es activo, ¿no? Pero lo que te quiero señalar con esos dos ministerios en especial es que el fujimorismo desde el día de ayer, al menos en el Twitter, han tenido una reacción verdaderamente dramática, en el sentido que parece que estarían piconazos por lo que ha sucedido. Yo no veo en el fujimorismo una reacción en la cual cuestionen los números de manera sólida en base a algún tipo de argumento. La reacción ha sido absolutamente emotiva y parece que lo sigue desconcertando. Si seguimos su orden de ideas, si hay una piconería aquí,
¿Cómo podría reaccionar el fujimorismo de aquí en adelante? El fujimorismo, por supuesto, sigue teniendo la mayoría en el Congreso. Uno no sabe muy bien cuál es el norte. El fujimorismo ha censurado a un ministro, estaba, yo creo que en camino, no sé si de censurar a otro, pero tenía, ¿no?, contra las cuerdas a quien es vicepresidente de la República también. ¿Cómo el fujimorismo va a retomar, cree usted, la relación con el Ejecutivo a partir de ahora? Mira, si ellos vuelven a hacer lo que hacían en agosto y septiembre de cuestionar por cuestionar, van a estar en graves problemas, pues Keiko Fujimori va a seguir estancada en las encuestas o de repente va a empezar a descender y no se va a convertir en una alternativa viable de gobierno. El gran problema del fujimorismo es que hasta ahora se limita a la crítica y no hay opciones concretas, válidas, de políticas alternativas a lo que hace el gobierno. Volvemos, Juan, a la coyuntura política. Te decía que sí. El fujimorismo tiene que dejar el mundo de la criticología y pasar a la propuesta, convertirse en una alternativa viable. Pues ahora ¿Es posible eso para un grupo de oposición en el Perú? ¿Cómo hace van eso? a tener que encontrar la fórmula, porque hasta el momento el desorden que yo veo en la bancada, la falta de agenda, el hecho de que existan dos posiciones, la de Keiko y la de Kenji, obviamente demuestra un fujimorismo desconcertado. Y se ha abierto frentes el fujimorismo con el tema del proyecto de ley sobre la prensa, con el tema de pedir la derogatoria. Precisamente hablábamos de, esto ha sido probablemente un crimen de odio, una vertiente que tiene que ver con estas situaciones. ¿Se ha desdibujado el fujimorismo por ese lado o está atendiendo? Porque, ojo, nosotros hablamos desde esta, no, o sea, desde la perspectiva de derechos civiles, de defensa de la prensa, pero uno ve, por ejemplo, en redes sociales opiniones contrarias y probablemente hay un sector del electorado fujimorista que así piensa. ¿Está apostando bien el fujimorismo a la hora de tomar ese tipo de decisiones? Si estuviera apostando bien, Keiko Fujimori estaría subiendo 10, 15 puntos en las encuestas y está congelada. Sube 2 puntos que está dentro del error estadístico. Entonces eso demuestra que algo malo está pasando. Por otro lado, se ve una bancada fraccionada en la cual Kenji le responde a las iniciativas de gente de su propia bancada, cuestionándolas públicamente, cosa que nunca se ha visto en el fujimorismo. El fujimorismo tenía la fama de tener una disciplina inclusive más sólida que la del propio partido aprista. Y sin embargo vemos ahora que surgen personas que demuestran públicamente que están disconformes con lo que dice Keiko Fujimori. Entonces, si a eso le agregamos que en el ámbito de la oposición no entienden que esta consiste en plantear alternativas y se dedican solamente a criticar, sobre todo con la bulla que hacen en Twitter, pues simplemente estamos viendo un fujimorismo desconcertado. Ahora, es lamentable porque en la bancada hay personas muy razonables y son personas que han demostrado al frente de sus comisiones tener talento político e inclusive don de gente como para poder articular consensos, discusiones, me refiero específicamente. ¿Algunos ejemplos? Sí. Miguel Torres, por ejemplo, al frente de la Comisión de Constitución, es Francesco Petrosi en Cultura, personas que no tienen ningún problema en buscar, generar consenso. ¿Es una percepción o pareciera, por ejemplo, que un congresista como Miguel Torres no está del todo contento con alguna de las decisiones que se toman en la... Bueno, yo no podría... Usted que se mueve en el Congreso, ¿hay algo de esa percepción? No, yo creo que más bien él es una persona muy leal, pero es consciente que su rol político consiste en buscar consensos, ¿no? Y hemos visto en el último debate cómo ante el ímpetu del Frente Amplio de no querer apoyar una iniciativa de reforma constitucional, él no tuvo ningún problema en decir, cuarto intermedio, vamos a discutir y traemos un mejor dictamen. No insiste en batallas perdidas, lo cual me parece muy inteligente de parte de él. Entonces yo creo que Keiko, y ese es el gran problema histórico del fujimorismo, le da mucha importancia a los asesores en lugar de darle importancia a un núcleo parlamentario que sí entiende lo que está pasando. Por los asesores decimos el señor Figar y Ana Vega, que son los más... Todos los que están saltando por ahí. Antes fue Montesinos, ¿no? Siempre el asesor tiene más importancia que el titular. Entonces, los parlamentarios, creo yo, al haber gente razonable ahí, deben constituirse en el principal círculo del fujimorismo. Para terminar, Juan, ¿cómo va a ser el oficialismo? Ya hemos hablado del gabinete, hemos hablado de lo que le toca al gobierno, pero ¿cómo va a ser la bancada, que es más chiquita y se ha visto dividida antes? Bueno, se ha tenido pues muchos siempre problemas con el señor Gilbert Violeta, en fin, últimamente no es congresista, pero el señor Villacorta, que era parte, pues, integrante fundador del partido, sumamente crítico también. ¿Hay sectores excluidos dentro del gobierno todavía que deberían ser integrados o esas distancias ya no se van a remontar? Yo creo que el presidente entiende perfectamente que el partido cumple un rol importante, más aún en una etapa en la cual tenemos que consolidar
este crecimiento y cómo se consolida con mayor presencia social. Y la presencia social se da a través de ese vaso comunicante que es el partido político. O sea, el partido va a jugar un rol interesante en los próximos días. Yo considero que el gobierno en su conjunto, bancada, ejecutivo, el presidente de la República, partido político, tienen que entender que no hay que dormirse en sus laureles, que la soberbia es un pecado mortal en política. ¿A quién se lo dice? Entender ¿A quién va dirigida esa flor? A todos en general. Y entender que esta circunstancia ya se dio con Alan García, que subió 10 puntos, y en el año 98 con Alberto Fujimori, por el fenómeno del Niño. Entonces, ¿cuál es el mérito? Que estábamos en caída libre. Nosotros habíamos perdido 35 6 meses puntos desde y se septiembre. ha subido 10. Y yo no tengo la menor duda que el presidente va a generar las políticas necesarias para convertir este repunte en tendencia. Usted dice presencia social para terminar, porque además, según Ipsos, en el sector A está, que por supuesto es un grupúsculo dentro de la sociedad, que mueve opinión, ¿no? Pero 65%. Y esto se va reduciendo hasta el 31% del sector E. Es decir, hay un tobogán también social en el sentido que le va muy bien al presidente en clases más altas y no tan bien abajo. Por eso te decía, el desafío en el D y en el E es economía y seguridad al mismo nivel, que son los que más sufren de la delincuencia y los que sufren también las consecuencias del deterioro económico como consecuencia de fenómenos mundiales o del mismo fenómeno del Niño. Entonces, hay que apuntalar allí para tratar de reconquistar esas zonas. Juan Cheput, muchas gracias por estar con nosotros. Bien. Esta mañana son las 8:17. Vámonos a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias. No se vayan.